Bien. ¿Están viendo ahora nuevamente Sí. el Power? Bien, Eh, perfecto. Entonces, nos introducimos en la cuarta clase. Estos son elementos de teoría, si quieren, pero bastante ya orientados a lo aplicado. Y vamos a comenzar. Les reitero, si lo ven a José, por favor me indican así le puedo dar este, acceso. Estamos hablando de planeamiento estratégico ya en organizaciones, ya no estamos hablando de cosas tan macro ni nada por el estilo, ¿sí? Esta es una frase bastante típica, bastante conocida de Séneca, eh, que implica que hay que tener idea de a dónde voy para que los impulsos me puedan servir. Esto es un esquema gráfico muy simple, muy elemental, en el que hay tres pasos básicos que nosotros vamos a ver ahora. Visualizar equivale más o menos a ver en qué contexto estoy, simultáneamente analizar y decidir, y finalmente gestionar, implementar. Esto es una lógica graficada acá muy elementalmente, pero que indica lo central de una actitud de planeamiento. Hay que estar mirando, analizando y decidiendo hacia adelante siempre. Del mismo modo que esta gráfica la vimos el lunes, esta está repetida, e implica que primero tengo una actitud de exploración, de indagación donde estoy, de dar vueltas, etcétera, hasta que encuentro un camino, un sentido, ahora vamos a decir un lineamiento o una directriz, y lo que hago es exploto esa directriz, avanzo sobre ese camino y eso se vuelve mi estrategia. ¿Ok? Esto es simple y es solamente introductorio. De esto no les voy a hablar mucho, lo vamos a dejar para otro momento y tiene que ver con un repaso histórico de cómo funcionó el planeamiento y la función estratégica en los últimos 70, 80 años, más o menos después de los años 50 y hasta la actualidad. eh, Acá está sintetizado cuáles fueron las grandes tendencias. No creo que les sirva de mucho, por lo tanto lo voy a saltear, pero básicamente lo que voy a decir es que después del fenómeno, ¿cómo decir? El fenómeno no solamente multinacional, sino de una envergadura y de una escala pocas veces vista antes, que fue la Segunda Guerra Mundial, tanto los vencedores aliados como los vencedores soviéticos e incluso los vencidos, que eran dos potencias, Japón y Alemania, habían comenzado a experimentar problemas logísticos fenomenales. Atender bélicamente tantos frentes, mover tantas masas de gente, todo lo que significó la guerra, significó un planeamiento, entre otras cosas, logístico fenomenal y pocas veces inusitado. Y significó además que ya para esa época empezaron a haber funciones de cálculo electrónico, o sea, empezó a haber básicamente un apoyo computacional para el manejo de insumos de todo tipo, de recursos de todo tipo a una escala infinita y con riesgos infinitos, porque mover barcos, mover soldados, mover todo, tenía el riesgo de que yo los muevo con un sentido, pero el enemigo me puede hacer que yo pierda ese sentido y tenga que recurrir a otra estrategia distinta. Por eso es que se reconoce que el planeamiento tal como lo conocemos hoy, como una actividad premeditada, etcétera, nace a fines de la década de 40, comienzo de los años 50, y evoluciona rápidamente hasta nuestros días. Pero no entramos en detalle, porque nos va a consumir mucho tiempo. Si a alguien le interesa, le puedo dar un texto que recupera esto, y particularmente en el texto que está en la plataforma, que les dije que toma este PowerPoint y lo expande mucho, que quizás un poquitín largo,
hay todo un capítulo sobre la historia del planeamiento estratégico, que me tocó en su momento investigar y que lo resumí ahí. Se los recomiendo si alguno quiere tener una idea de cómo todo esto se viene desplegando. Esto, estos son algunos de los conceptos, uno podría decir, de las definiciones de planeamiento o de estrategia más clásicas, más convencionales. Hay dos láminas, esta la número 1 y esta la número 2. Ahí hay nombrados una serie de autores. Esta selección es absolutamente incompleta. También está desplegado y explicado en el texto que está en la plataforma, en un PDF que está en la plataforma. Pero tampoco me voy a detener demasiado, voy a nombrar dos o tres, para que veamos cómo, de un modo u otro, la estrategia y su definición tiene como insumo gran cantidad de las cosas que venimos hablando y de que ustedes ya perciben, al menos a la luz del check-in que hicieron hace un rato, ¿sí? Para Chandler, un autor norteamericano de la década del 60, dice, es la determinación de metas y objetivos de largo plazo, con la determinación o la adopción de acciones para esos objetivos y la asignación de recursos necesarios. Eso es la definición de un plan. Eso es propiamente un plan. Metas, objetivos, acciones para esas metas y objetivos y recursos para que esas acciones alcancen esas metas. Eso es un plan. Andrews, una década después, dice objetivos, metas políticas y planes que definan en qué negocio está la empresa, quiere estar o qué clase de empresa eso quiere ser. Acá este autor mira, característica de fines de los 70 y comienzos de los 80, que la estrategia no solamente no da por sentado una empresa que hace planes, sino que la estrategia piensa a la empresa en sí misma. Empieza a cuestionar ya en los 80 la misión y la visión de la empresa. ¿Para qué estoy? ¿Quién soy? Y piensen que en esta época se dan grandes cambios de rubro, se dan grandes corporaciones, la globalización y la clusterización, o sea, muchas empresas que se juntan o grupos empresarios que empiezan a definir nuevos negocios. Entonces, una empresa que era alimenticia de repente se pone en el rubro, qué sé yo, metalúrgico. Y es el mismo grupo empresario que empieza a diseñar estrategias donde lo que importa es el negocio y el largo plazo más que la naturaleza propia de la empresa. Porter, que ya lo venimos viendo, ya en la plena década del 80, le interesa la estrategia como un vector para ganar competitividad. A Porter lo que le importa es la competitividad. ¿Cómo le gano a mi competidor? ¿Cómo sobrevivo de las estrategias hostiles de mis competidores conmigo? ¿Cómo sobrevivo a productos sustitutos, a nuevos competidores que hoy todavía no existen? ¿Cómo sobrevivo a la clusterización o a la integración de mis clientes o de mis proveedores? Esta preocupación por la competitividad es el sesgo que a la estrategia le da Porter. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, bueno, que me está sonando, el BID, también a mediados de la década del 80, dice, planificar estratégicamente significa anticipar el curso de acción para alcanzar una situación deseada. Como todo organismo burocrático, no está diciendo nada demasiado inteligente, pero bueno, lo rescaté porque dice, acá lo que estamos es el sentido de anticipación que tiene, el sentido de temporalidad que tiene esta definición. Dos autores europeos, Hacks y Magluf, dicen que la estrategia ubica las dimensiones críticas de una empresa, le da sentido de unidad, dirección, propósito y le facilita los cambios necesarios a los que le obliga o le induce el entorno. Acá la estrategia es un mirar sobre la fragilidad, la versatilidad, la diversidad que puede tener una empresa y le trata de ver cuál es el elemento, el núcleo o crítico y darle un sentido e incluso una identidad a la empresa a partir de ese núcleo. Otras pocas definiciones.
Los autores españoles, Navas y Guerras, dicen que es la dirección intencional hacia la consecución de ventajas competitivas. Bueno, sí, es una actitud, tampoco tiene demasiada inteligencia. Otros autores norteamericanos, ya a fin de siglo también, dice que la estrategia son decisiones sobre el conjunto de actividades de la organización. Es ajustar actividades al entorno en el que opera, ajustarme a ese entorno, reaccionar creativa y proactivamente ante ese entorno. Eso es estratégico. Y ya venimos viendo que el entorno puede ser hostil, caótico, etcétera. Entonces, mi reacción frente a eso es estratégico. Ajustarme a eso. Ajustar las actividades de mi organización a los recursos que tengo, a lo que poseo. Como decía hace un rato Magalí, es lo que tenemos. Tenemos lápiz de no sé qué, para, supongo que para delinearse las cejas y las pestañas. Bueno, eso es lo que hay, con eso empezamos. Eh, y esto sí es interesante, porque ya me divide dos planos, el estratégico del operativo. La estrategia siempre es la mirada de largo plazo que subsume, que engloba como si fuera un paraguas a las decisiones operativas o de corto plazo. Acá juega el largo plazo, el corto plazo. Y finalmente, a fin de siglo, Grant dice, capacidad de anticiparse a las acciones de los competidores y a los cambios del entorno. Acá habla de anticipación. Tengo que estar tan atento, tan vigilante proactivamente de lo que sucede, de lo que hacen mis colegas o competidores y de los cambios para que pueda yo ajustar el comportamiento de mi organización por medio de esas decisiones anticipatorias y racionales, medidas basadas en información, basadas en razonamientos, en cálculo de probabilidad o lo que fuese. Bueno, con esto hemos mostrado rápidamente los distintos conceptos que juegan en la estrategia. Si correlacionan estas definiciones con lo que vimos en la primera clase, empiezan a ver que hay correspondencia. Yo les dije en la primera clase, espacialmente es como en la foto de Madrid y luego el plano del metro de Madrid, espacialmente es una abstracción. Temporalmente es una historicidad, es una proyección hacia el futuro. Estas cosas implican anticiparse, implican sobrevivir al entorno, todo esto que estamos viendo en estas definiciones. Ahora entramos en la gestión estratégica. Bueno, estos elementos que están listados ahí, los vamos a ver más o menos rápido. Estos elementos tienen, tienen el requisito de tener que estar presentes. Todas estas cosas intervienen siempre. Siempre que estemos hablando de planeamiento estratégico hay que tener claro cuál es mi actividad y cuál es mi sector. Puedo pensar muchas cosas, pero el sector de movimiento de suelos es un sector muy claramente determinado y de no muchos jugadores. Carlos lo definió bien. Es más, jugadores que tienen la picardía de poder acordar entre ellos que este negocio o este vector lo atiendo yo y vos no te metés, y este otro lo atendés vos y yo no me meto. Es un sector particular. No sé cómo será el sector cosmético, cómo serán los otros sectores, pero bueno, ahí es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Dicho de otro modo, tengo que conocer mi sector. Quiero planificar estratégicamente. Si no conozco el rubro, estoy frito. Parece una tontera, pero no es tan tonto. Cuando se contrata consultores para hacer esto, si hay algo que no sabe el consultor, salvo que se haya especializado, es cuál es el rubro. Y tiene que hacer un montón de perspectivas y de análisis para orientarse. Muchos consultores van a negar esto. Van a decir que no importa si estamos hablando de producción de tomates o de fabricación de autos, hay elementos de análisis y de definición estratégica que son iguales. Bueno, yo no sé si tienen tanta razón. Yo recomiendo que el que planifique pertenezca al sector, lo haya transitado, sepa de qué sabe. Entonces puede hablar, como hablaba José hace un rato, con propiedad respecto de la actividad. Y su ventaja competitiva es justamente ese conocimiento idóneo que tiene. La siguiente es una visión integrada e integral y de largo plazo. Si yo solamente conozco la cosa, pero la miro como hoy actúa y no estoy imaginando largo plazo y no estoy teniendo una visión
resto energía a mi capacidad de planeamiento. Tengo que considerar, si voy a perfilar el futuro de mi organización, tengo que considerar algunos principios y valores de quienes toman decisiones, los gerentes o dueños directos o los indirectos, los que intervienen, qué sé yo, los accionistas, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ¿qué principios y valores tienen? Si para los accionistas es importante la rentabilidad a toda costa y mi empresa empieza a tomar decisiones que no son tan rentables, que tienen que ver con otras lógicas, ¿qué? Va a haber conflicto o viceversa. La intencionalidad de cambio y la capacidad de adecuación a nuevas condiciones. Esto, yo insisto muchísimo en esto, porque lo que estamos empezando a ver en este PowerPoint, que es el planeamiento clásico, funciona en entornos simples tanto como en entornos complejos o complicados. Pero yo insisto en que la potencialidad está en poder planificar aún en los entornos más caóticos o complicados. Esto quiere decir que tengo capacidad de cambiar, tengo flexibilidad, adaptabilidad, adecuación a nuevas condiciones. También implica que tengo que tener objetivos y metas para ser competitivo. Si yo solamente tengo objetivos estratégicos de calidad de vida laboral, esto es bienestar de mi personal, eso está muy bien, pero siempre y cuando me dé mayor competitividad. Como tengo al personal contento, entonces va a estar más productivo, va a producir más, va a ser más competitivo. Si es solamente darle beneficio, pero que no cambie sus sus elementos de productividad o sus hábitos de productividad, bueno, mis objetivos y mis metas no desarrollan competitividad. Y siempre la estrategia es competitividad. Debo contar con información. Yo no puedo planificar a ciegas. Tengo que tener información, aunque sea de espías, aunque sea hago espionaje industrial, aunque sea hago benchmarking, veo qué está sucediendo con otros que están en lo mismo o con otros que aunque no están en lo mismo, pero que tienen procesos, estructuras, escala parecida o lo que fuese. Si quiero entrar al mercado de Miami, por decir algo, bueno, ¿quién otro entró al mercado de Miami? Yo hago cosméticos, pero hay otros que entraron con cadenas alimenticias. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Qué les pasó? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Cuáles son las reglamentaciones? ¿Qué sé yo? Por lo tanto, tengo que tener información. Un grado manejable de esa información en términos de su incertidumbre. O sea, yo sé que tengo que lidiar con la incertidumbre, pero no puede ser una incertidumbre absoluta. Grados de incertidumbre sé que voy a tener, pero nunca puede ser absoluta. Si yo no tengo ningún tipo de certeza, no puedo hacer ningún tipo de plan. Un ancla necesito. Complejidad de las variables de entorno, o sea, también tengo que ser muy consciente que aunque yo seleccione una, dos, tres variables, las variables realmente intervinientes son muchísimas más. Yo tengo que hacer un ejercicio consciente de seleccionar, y esto lo vamos a hacer, cuáles son las variables clave, las más determinantes. Pero intervinientes hay muchas. No quiere decir que todas las que intervienen sean las claves que yo puedo manejar. Pero tengo que saber que hay una complejidad de variables que están ahí operando, me guste o no me guste. Y una cantidad de recursos que tengo que manejar. Algunos serán recursos más críticos, otros no. Puedo tener todos los recursos materiales, pero no tener personal calificado, o viceversa, qué sé yo. Bueno, tengo que, por lo tanto, hacer análisis de entorno, hacer análisis y cuantificación de los recursos. Fíjense, si no lo hicimos hoy, pero si hiciéramos el recorrido histórico del planeamiento estratégico, veríamos que los primeros planes estratégicos eran, como hacen los países, la ley de presupuesto, era el presupuesto de la empresa. Lo primero que se ponía en consideración era con qué contamos, qué tenemos en plata, en recursos materiales, en infraestructura, en capital de trabajo o lo que fuese. O sea, el análisis de recursos es tal vez una de las más antiguas de las capacidades para el planeamiento. Tengo que tener capacidad de diseñar líneas estratégicas para la acción, de eso vamos a hablar. Profesor, Sí, está Ibrahim en sala de espera.
Ajá, entonces dejo de compartir y le doy admisión a José y vuelvo a compartir. Hola José, perdón que tardamos en recuperarte. Bueno, el anteúltimo de los puntos es clave y sin embargo está bastante ausente en muchas cuestiones. Coherencia entre las decisiones y las acciones. Cuando se documentan los planes estratégicos suelen ser muy coherentes porque como lo tenemos escrito es fácil compatibilizar un escrito y más ahora con el chat GPT. Es realmente fácil poner en coordinación y hacer consistente y coherente determinados principios, determinadas hipótesis o premisas y determinadas conclusiones, demostraciones o desarrollos. Pero eso no quiere decir que esa coherencia se manifieste luego en las acciones cotidianas, en las decisiones cotidianas. De hecho, ya les dije, y en un rato les voy a mostrar un ejercicio de planeamiento que me tocó participar, bastante sofisticado, exitoso en términos de que fue participativo, involucró a muchos, exitoso en términos que lo adoptaron y lo pagaron como consultoría, pero absolutamente fracasado porque los decisores no lo incorporaron en sus acciones y sus decisiones. Y lo dejaron como si fuera ahí un documento bonito que tienen en un bibliorato en su biblioteca. Esto sucede muchísimas veces en empresas muy, muy bien formadas, que por distintas razones de la cultura argentina, del tipo de negocio, del sector, pueden sobrevivir con tácticas y no con estrategias. Pero bueno, esto lo digo también rápido, es la estructura de la gestión de organizaciones. Si tuviera que hacer un manual de gestión de cualquier organización, un club de fútbol, una asociación civil de defensa de, qué sé yo, mujeres o menores o discapacitados, una empresa multinacional, un ejército, un hospital público, cualquier organización tiene estos elementos como estructurantes de su gestión. Siempre. Más o menos de cada uno, pero los tiene siempre. Toda organización tiene un sentido de ser, una misión, un para qué. Esto ustedes lo saben mejor que ustedes. ¿Para qué está la empresa de Magalí? Para hacer y vender algún tipo de felicidad en el maquillaje o en la cosmética o en el mejor estar de las personas que consumen. ¿Qué sé yo? ¿Qué hacen los vehículos? ¿Qué hacen los clientes? ¿Para qué necesitan los clientes de los vehículos de la empresa de Carlos? ¿Cuál es la misión de mover suelos? ¿Para qué sirve? El para qué lo tiene cualquier organización. La visión es cómo los decisores, sobre todo la alta gerencia, los líderes, e idealmente los mandos medios y las personas, cómo ven hacia adelante a esa organización. Si yo tomo a un empleado raso, operario fabril de los frigoríficos avícolas de mi provincia, que están todos en una etapa de crecimiento y expansión, probablemente esos empleados tengan una visión expansiva y digan, acá tengo continuidad de laburo, acá tengo un sueldo más o menos estable, estos frigoríficos no están echando gente, al contrario, están tomando, pues están expandiendo, abriendo nuevas plantas, etcétera, etcétera. Se venden cada vez más autos, entonces los concesionarios de autos hablen sucursales, hablen delegaciones en otras ciudades o se vinculan con revendedores de autos para vender 0 kilómetros en distintos lados. Si yo soy un vendedor de autos, aunque el mercado a veces esté difícil, yo sé que soy expansivo. De hecho, está lleno de autos usados y nuevos por todos lados. Si por el contrario soy un empleado de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, que es un organismo público que hoy está incorporada en la legislación que sacó el ministro de Reforma del Estado, no sé cómo se llama, Sturzenegger, del actual gobierno. Hay una intención de reducir o cerrar ese organismo. No sé si está bien o está mal, pero esa es la intención. ¿Cuál puede ser la visión de un empleado de ahí? Me rajan en cualquier momento. ¿Qué visión de futuro puede tener? Esto se cae de pedazos, voy a aguantar mientras pueda, o voy a hacer juicios si me echan. La visión entonces tiene que ver con las expectativas de crecimiento de futuro, y si no hay esas expectativas, señores, la gestión es un fracaso y el planeamiento es casi virtualmente imposible. Salvo que el liderazgo tenga una capacidad de revertir. Tengo una visión negativa, pero con determinadas cuestiones de mi liderazgo hago una estrategia para superar esa visión negativa y salir a flote. Bueno, objetivos y metas, toda gestión tiene objetivos y metas, toda. Estrategia justamente tiene que ver con los caminos para encontrar esos objetivos y metas. Procesos es lo que hacemos, es la actividad cotidiana que suele estar eh, escrita en procedimientos e instructivos. Recursos los hay de muchos, pero siempre los hay muchos, pero siempre tenemos tres tipologías: los recursos humanos, que dicen que son los más valiosos; los financieros, el capital con el que podemos contar, sea el capital que tenemos, el capital de trabajo que está operando, o la capacidad crediticia que puedo tener, o incluso la capacidad de operar en la bolsa y de financiarme vía inversión bursátil, qué sé yo. Y los recursos materiales, mi infraestructura, mis equipamientos, mis resortes de herramientas, de instrumental, etcétera. La gestión sigue luego con el seguimiento. Esos procesos o procedimientos deberían tener indicadores de seguimiento e indicadores de resultados, los KPI y los KPO. Y esos resultados deberían poder medirse en productos, que es lo entregable. No es solamente el resultado, es el resultado puesto, entregado de modo definitivo como un prototipo, de modo definitivo como un producto ya maduro, o como un prototipo, o incluso como entregas parciales, como es lo de metodologías ágiles, ¿sí? Y finalmente, una capacidad de revisión, de evaluación, de rediseño, de mirar estas cosas, de repensar la misión, la visión, repensar las políticas. Esto está siempre presente. Esto excede el planeamiento, pero el planeamiento impacta en todas, absolutamente en todas estas cuestiones que hacen a la estructura gestional, a la estructura y la dinámica de cualquier empresa. El planeamiento atraviesa todos estos sectores. Ejemplos de objetivos. Hablamos de objetivos. Bueno, si tenemos que trazar objetivos, los objetivos, como habrán aprendido en la escuela, se plantean, se escriben con verbos en infinitivo. Siempre es un verbo, siempre es una acción. Profe, ¿Sí? disculpe que le interrumpa, está Carlos en sala de espera que se salió, se desconectó, dice. ¿Qué cosa? Vamos a incorporarlo, Carlos, y vuelvo a compartir. Gracias por avisar. Siempre que planteamos un objetivo, cualquiera sea, tiene que estar planteado como un verbo en infinitivo. Alcanzar, incrementar, crecer, expandir, diversificar, reducir, disminuir, impulsar, mejorar, sostener, posicionar, lograr. Siempre va en infinitivo. Un buen documento o plan estratégico en algún punto indica objetivos y los tiene que pensar así. Una vez que indica estos objetivos, tendrá que convertirlos en metas. La diferencia entre objetivo y meta es que el objetivo me dice ser mejor. La meta me dice, supongamos un objetivo, ser mejor en el deporte
en fútbol. La meta será ser mejor en fútbol metiendo un gol por partido, qué sé yo. La meta me cuantifica, me ordena, me pone en cantidad y en tiempo un objetivo. Esto es bien práctico, ¿eh? Bien práctico. Un plan estratégico que no planifique con objetivos y metas, y que esas metas no digan el cuándo y el cuánto de el rubro sometido a la acción de mejora del objetivo, está mal hecho. Puede que a algunos les funcione. Entonces, estos son ejemplos típicos. Alcanzar un 10% más de rentabilidad, incrementar en un 5% más la cuota de mercado, crecer o expandirme a tal mercado, a tal país, a tal segmento de clientes, diversificar mi línea de productos, fabrico, qué sé yo, un vehículo de alta gama, ahora quiero tener 3 productos de alta gama o incorporar otro tipo de gama, incorporar utilitarios, qué sé yo. Reducir en un 5% los costos de operación de tal línea, disminuir tales riesgos asociados, impulsar la innovación en tal segmento de la cadena de valor, mejorar la calidad de tal proceso, sostener responsabilidad social y respeto al medio ambiente según tal o cual ordenanza o lo que fuese, posicionar la imagen de marca en tal lugar, lograr satisfacción del personal, de los clientes, de los mandantes en tales circunstancias. Estos son los objetivos que son una parte estructurante de los planes. Hasta acá veníamos hablando de análisis, de entorno, de qué está pasando, cómo son mis competidores, el pestel, qué sé yo qué. Bueno, querido, ahora estamos definiendo qué vamos a hacer. Entonces, lo primero es definir objetivos. Si mi entorno me dice que tengo competencia de tal tipo y tengo problemas de rentabilidad, mi empresa no es rentable, pues tendré que tener un objetivo de rentabilidad, lo que fuese, y así seguir. ¿Estamos hasta acá? ¿Sigo? ¿Van entendiendo? ¿Van escuchando? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Sí, Ahora recuperamos las famosas fases. De esto les hablé de las fases, pero ahora vamos a entrar con cierto detalle. ¿Sí? El planeamiento estratégico tiene 3 momentos, 3 fases, 3 macroetapas. Ya algo vimos, pero ahora entramos en detalle. La etapa analítica, el análisis, el famoso diagnóstico, ese ir y venir, explorar que se veía en el dibujito del garabato. ¿Sí? El diseño de estrategias, esto es la definición de líneas, la definición de los objetivos, de líneas, del cómo lo voy a hacer, etcétera. Y la implantación, o sea, la ejecución. Ya vimos algo de análisis estratégico, ahora lo vamos a terminar de redondear. Vamos a mirar algunas de las lógicas de cómo diseñar estrategias y cómo pasarlas a planes o a programas. Y luego, no hoy, en la clase que viene, vamos a hablar de la implantación cuando hablemos del cuadro de mando integral o eso. ¿Vamos? Fase 1, análisis y estratégico, el análisis. Hasta acá lo que hemos visto. Yo no les hablé porque se cae de maduro de revisión de la misión y visión de la organización. Pero el ejemplo que vamos a ver en 10, 15 minutos, yo les voy a dar un ejemplo para que analicen. eh, Comenzó justamente con una tarea en la que yo fui el consultor encomendado de revisar la misión y la visión de la organización. Después les voy a explicar por qué. Yo con esto no me meto mucho en estas clases porque asumo que ustedes saben de qué se trata. La empresa de Carlos sabe de qué se trata, cuál es su misión, su tarea, su rubro, su sector, que es el movimiento de suelos. La misión de el emprendimiento de Jocelyn es básicamente la belleza de determinadas personas, yo imagino en su mayoría femeninas, aunque debe ser, no sé si sirve para todo el mundo, pero saben de qué se trata. Pueden tener una visión más o menos ordenada. Hoy Jocelyn nos contó que tiene una visión de
ampliarse geográficamente y de trasladar a abrir una suerte de sucursal o de nuevo emplazamiento en un barrio que se va a construir, que podría tener un estándar, un segmento de clientela de mejor poder adquisitivo, entonces ella podría no solamente ampliarse geográficamente, sino expandir la profundidad de sus negocios, de servicios, de productos, etc. Eso no nos hemos metido. Aunque yo recomiendo, si van a hacer un análisis estratégico, que revisen eso. Por ejemplo, José. José, evidentemente, con el relato que nos hizo hoy, en sus inicios tuvo una visión, tuvo una clara visión de un segmento, una carencia en el mercado y una tipología de servicio de mantenimiento, etcétera, etcétera, que evidentemente supo cubrir y le ha dado determinados resultados y que ahora sigue expandiendo o especificando. Tendrá que tener siempre la visión a futuro de qué pasa con el mercado automotor, con el mantenimiento de eso, etcétera. Los puntos B y C es lo que hemos estado viendo. Ahora lo vamos a mirar con algún detallecito. Primero, el análisis de entorno. El entorno macro es el PESTEL, el entorno micro es Porter. Y el análisis interno, el punto C, es básicamente el análisis FODA. Hay otros análisis, hay otras metodologías, pero nosotros no nos complicamos la vida, actuamos con estas que son conocidas, que tienen mucha literatura, que si un día se encuentran ustedes en la necesidad de hacerlo, googlean y van a encontrar toneladas de trabajos buenos, de guías, de manuales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, lo que recién les decía de los objetivos. Si ustedes quieren saber cómo redacto un objetivo de un plan estratégico para incrementar ventas de tal rubro, googlean y les va a aparecer 1000 cosas. O le dan contexto suficiente al ChatGPT y se los va a hacer mejor que yo, mejor que cualquiera de nosotros. Nos metemos en el análisis estratégico. Hemos visto el análisis de entorno, el análisis macro, ¿sí? Acá tenemos algunas de las variables que juegan con eso. Nosotros dijimos que nos podemos encontrar con escenarios VUCA o VIRCAS o de Cinefin, complejos, simples o lo que sea. Pero sean simples, sean complejos o lo que sea, vamos a encontrar algunas de estas variables seguro o casi seguro. Vamos a encontrarnos con un entorno estable o turbulento en algún grado. Un entorno probablemente hostil. Las empresas sufren competitividad. Nadie es generoso con las empresas, ni los gobiernos, ni los otros países, ni los competidores, ni el propio sector. A lo sumo hacen lo que comentaba Carlos con sus grupos empresarios del rubro. O sea, a lo sumo no se molestan en determinados negocios. Pero en general, los mercados son hostiles. Y la geopolítica mundial, la regional, la nacional y la local son hostiles. Podemos tener acuerdos regionales, por ejemplo en el Mercosur, pero eso no quiere decir que los brasileros o los paraguayos o los uruguayos nos van a abrir las puertas con, con mucho amor. Significa que ellos también van a cuidar sus lugares. Y viceversa, cuando ellos quieren venir acá, nosotros tenemos dificultades y somos agresivos, somos hostiles. Por lo tanto, la hostilidad se manifiesta en todos los territorios, en el municipal, en el nacional, en el regional, en el provincial, etc. Otras variables que intervienen en el análisis de entorno, que ya hemos hablado mucho, la dotación del país. Una cosa es decir el entorno, otra cosa es la infraestructura. Yo necesito logística, necesito trasladar las cosas. Si estuviese en España, tengo un sistema, o en Europa, o en Estados Unidos, tengo un sistema, o en China, sistema de ferrocarril fabuloso, económico, versátil, bien distribuido, pero estoy en Argentina, donde no hay prácticamente infraestructura ferroviaria. Entonces, dependo de los camiones, que tienen fletes caros, dificultades de provisión, tienen servicios no del todo confiables en términos de que salen hoy, no sabemos cuándo llega, y así podríamos seguir. No es lo mismo
tener una logística de distribución de una empresa como Amazon o como Mercado Libre, tenerla en Estados Unidos que tenerla en Argentina. En Argentina te dan probabilidad, llega de acá al jueves de la semana que viene, lo que usted compró por internet. En España lo vi, te dicen, llega pasado mañana a las 3 de la tarde. Y 3 y cuarto está llegando. Bueno, por lo tanto, la capacidad en infraestructura, las normativas, las legiones, la legislación, perdón, las políticas públicas respecto de algo. Si yo voy a hacer infraestructura de atención al público, ¿hay alguna política pública, una legislación que me obligue a tener baños accesibles para gente que anda en silla de ruedas o rampas? En algunas ciudades sí, en otras no. Entonces, hay municipios en Argentina que no tienen una rampa. Entonces, si yo soy un ciudadano, un contribuyente que pago mis impuestos, pero ando en silla de ruedas, mi propio municipio no puedo ingresar. Es un absurdo, una barbaridad. Pero no hay una dotación al respecto. En cambio, en otros países sí. Algunas cosas están cambiando. Por ejemplo, en la legislación urbana catastral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy ya no se pueden construir edificios cuyos departamentos no tengan una puerta ampliable. Las puertas tienen 80, 90 centímetros de ancho normalmente, pero tienen que tener 20 centímetros más adicionales que se puedan abrir para que circule una silla de ruedas. Y esto pasa en los baños. No me obligan todavía a que los baños sean inclusivos en el sentido de el inodoro más alto, barandas o eso, pero sí ya me obligan y no me habilitan un edificio si no hago estas puertas que aceptan, que permiten andar en silla de ruedas. Pero eso sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En mi ciudad no sucede. Entonces se hacen casas nuevitas, hermosas, que se van a vender, y si alguien quiere ir en silla de ruedas, se jodió. La cultura, la cultura de la empresa, ¿cómo es la cultura? La cultura empresaria en Argentina ha sido, y todavía lo es, muy prebendaria, muy dependiente de venderle al Estado, muy dependiente de conseguir un funcionario que me habilite, un funcionario municipal que me habilite, un funcionario del banco oficial que me dé un crédito a tasa menor o cosas por el estilo. Hay una cultura prebendaria empresaria, no hay una cultura de tanto de toma de riesgos. Y este es un problema para la competitividad, porque cuando el Estado se retira, como es la situación política actual, estos empresarios se quejan, quedan a la intemperie, pierden su capacidad de competencia y les cuesta muchísimo reconvertirse y ser eficientes. ¿Cuál es la valoración de la opinión pública? ¿Qué piensa la opinión pública? Todo esto son variables de análisis. ¿Qué piensa la opinión pública sobre, supongamos, la legitimidad de tal negocio? El ejemplo que les voy a dar en minutos es sobre empresas cerealeras agropecuarias de la provincia de Entre Ríos, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. En el momento que se hizo, la opinión pública era contraria a los cerealeros. La gente en la calle dice, estos son los chacareros, estos son los terratenientes, estos son los sojeros, tienen mucha guita, que se jodan. Nadie pensaba que esa misma gente da laburo, que mueve impuestos, que tributa y que da de comer a muchas de las situaciones o de las cadenas de valor en la provincia. No, la opinión pública habla mal de los empresarios. ¿Qué pasa en los medios de comunicación? ¿Cómo se presenta a las empresas, los emprendimientos, los medios de comunicación? ¿Tengo medios de comunicación hostiles? Si yo voy a Estados Unidos, probablemente, no sé, no conozco Estados Unidos en este detalle, pero probablemente sea fácil provocar eh, Instagramers o ese tipo de cosas de medios de comunicación que sean favorables a mi negocio. Pero en otros lados, acá siempre es bastante crítico. Ahora parece que está cambiando, pero siempre. ¿Qué pasa con los formadores de opinión? ¿Qué dicen algunos que forman opinión y que son unas bestias, que no saben nada sobre lo mío?
¿Qué pasa? ¿Cómo se confunde la opinión pública? Estas habilitaciones, estos permisos sociales. ¿Qué pasa cuando dicen los empresarios son todos corruptos? Y que hay corruptos, hay. Miren el juicio de los cuadernos, famoso juicio de los cuadernos que ahora está en la justicia ventilándose. Y hay montones de empresarios ahí comprometidos. Hay políticos, pero hay muchos más que son empresarios y políticos, que fueron coimeros. Bueno, la justicia tendrá que dar su veredicto final, pero cuando uno escucha a los periodistas, los formadores de opinión de eso, hablan en términos generales de los empresarios. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la conflictividad social? ¿Estamos, estamos en Argentina, donde hay una razonable paz social, o estamos en Quito, Ecuador, donde hay bandas armadas por todos lados? ¿Hay terrorismo? ¿Querrían ustedes poner un negocio en Mali, África, o en Nigeria, África, donde hay eh, guerras civiles ocultas y de repente entra un comando y secuestra a las chicas de empleadas de mi empresa? Bueno, mercado laboral, ¿qué grado de desempleo hay? No es lo mismo ofrecer empleo y armar una estrategia de empoderamiento de personas en un contexto de desempleo como hay un poco ahora, en un contexto con fuertes sindicatos, no como ahora, etcétera. ¿Qué pasa con defensa del consumidor? Si yo entrego algún producto fallido y no doy suficiente respuesta, ¿hay organismos de defensa del consumidor que me generen juicios, que me hagan no sé, recursos de amparo o cosas por el estilo? En una época cuando empezó la telefonía móvil había mucha injusticia, andaban mal las empresas, entonces había, en Argentina había, ustedes lo habrán vivido, había muchos defectos, muchas fallas, muchos cobros desmedidos, y había oficinas de defensa del consumidor, pero funcionaban bastante pobremente, entonces las empresas eran bastante impunes. Y después las variables económicas. ¿Crece el país? ¿Crece o no crece? Porque si no crece, no se genera empleo, no hay más empresas, no hay producido, no vendo más. ¿Hay inflación? ¿Cuál es mi costo financiero? ¿Me conviene invertir en plazo fijo porque las tasas son altísimas? ¿O tengo un bajo costo financiero, entonces busco crédito? ¿Cuál es la balanza de pagos y el mercado de capitales de un país que determina el valor de intercambio? Cuando necesito insumos importados, el valor del dólar. ¿Cuáles son las políticas fiscales? ¿Qué pasa? Resulta que acá en Argentina, por un mismo bien, me cobran varias veces, cada vez que pasa una etapa de la cadena de valor, me vuelven a cobrar ingresos brutos. Entonces, desde la, la producción de insumos hasta la góndola, varias veces ese producto tributó ingresos brutos. Se vuelve carísimo. Pero resulta que el ingreso bruto es uno de los principales ingresos de las provincias argentinas, entonces, bueno, los gobernadores no aflojan. ¿Qué pasa con otros impuestos? Impuestos a las ganancias. Impuesto a la ganancia. Bueno, ¿qué pasa con la I más D? Yo intento ser innovador, pero hay políticas de innovación, se promueve, hay universidades que me hagan análisis, necesito hacer, qué sé yo, quiero hacer una plantación de determinada cosa en mi provincia. Tengo laboratorios públicos o privados, universitarios o no, que me hagan análisis de suelo, que me hagan análisis de agua, etcétera, o no. O tengo que mandar, como pasa en mi provincia, tomar una muestra de tierra y mandarla a 500 kilómetros a que me la analicen, con un costo de flete absurdo. Y eso que tengo universidades en mi provincia. Eso es un absurdo. Quiere decir que no hay ninguna política de investigación, de desarrollo, de promoción que esté atendiendo esto. ¿Qué pasa con las patentes? ¿Hay una promoción de patentes? ¿Hay un cuidado por las patentes? En Argentina es un desastre, ya creo haberles dicho. La mayoría de la soja que sembramos es soja con la que no pagamos patentes. Y es una de las riquezas principales del país. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? No los veo, chicos, así que díganme. Sí, 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 se estamos. entiende todo. Ok. Esto es
el análisis del entorno más específico, Porter, las 5 fuerzas de Porter, la rivalidad de los competidores en mi propio sector, los competidores potenciales que pueden entrar, los productos o servicios sustitutos que pueden reemplazar lo que vendo o lo que hago, cómo negocian mis proveedores, cómo negocian mis clientes. Un breve detalle de esto es los competidores actuales. Bueno, hay que tener en cuenta cuántos son y qué diverso nivel tienen. ¿Mm? Si yo soy la cadena Carrefour que se está vendiendo de hipermercados y de eh, Carrefour Express, de mercados de cercanía, ¿qué pasa con las cadenas de mercados chinos? ¿Son competidores? Sí. ¿Están en el mismo rubro? Sí. Ellos venden tomate, lata de tomate y venden vino, yo también. Venden harina y venden, qué sé yo, este, carne envasada, sí, yo también. Entonces, ¿son competidores? Absolutamente. Pero sus lógicas, sus mecanismos, sus procedimientos, sobre todo su modo de compra y su capacidad financiera es distinta. Entonces, a veces mejoraban con los precios. No sé si mejoraban con la calidad, no sé si algunos aspectos estéticos, cuidados del local están tan bien cuidados como puede tener un Express. ¿Qué pasa con la saturación de servicios o productos? Ahora volvió a ponerse de moda el pádel. Hay más cancha de pádel que hormiguero. Kioscos hay por todos lados. ¿Cuánto vive cada kiosco si hay 1 o 2 kioscos por manzana o por cuadra? Hay saturación de servicios o determinados productos. En mi ciudad, mucha gente se pretende salvar y está muy bien, tiene lógica, es hasta loable que hagan emprendimiento, hacen pizzería. Hay más pizzerías que habitantes, es un infierno. Algunas muy ricas, otras más o menos, algunas caras, otras más baratas, algunas hacen combo, algunas le ponen queso, otros no le ponen nada, qué sé yo, pero está una saturación de pizzería. ¿Cómo hago si yo soy un pizzero? ¿Cuáles son las cuotas de mercado? ¿Qué equilibrio hay? ¿Cómo se equilibraban? Yo me acuerdo cuando en la década, fines de los 90, comienzo de los 2000, se instalaban las grandes superficies de mercadeo, o sea, los hipermercados. En Buenos Aires, más o menos cada barrio tenía un hipermercado, entonces ponían Walmart acá, a unas 20 cuadras ponían Carrefour, a unas otras 20 cuadras ponían Norte, cuando existía la cadena Norte. Después aparecieron los mercados, los supermercados intermedios como Día, y hay toda una distribución y un estudio geográfico. Después apareció Coto. En mi provincia, que no hay tanta urbanización y tanto mercado, la discusión de la cuota de mercado era por ciudades. Si Carrefour se adelantaba y se ponía en la ciudad de Concordia, en Concordia ya no entraba otro supermercado. Entonces, el siguiente competidor se ponía en Gualeguaychú, 150 kilómetros de una ciudad a otra. La gente se mueve 50, 60, 70 kilómetros, se movía, ahora no tanto, para ir a un hipermercado en virtud de que iba, llenaba un par de changuitos, llenaba el auto, compraba para todo el mes y supuestamente hacía diferencia. Bueno, esa diferencia desapareció, esa cuota de mercado quedó complicada. Aparecieron otros competidores. Concentración o fragmentación, lo que les decía, holding, grupo. Los supermercados día es una cadena franquiciada, están por todos lados. Y hay otras cadenas. Hay cadenas, Día es una cadena nacional, pero hay cadenas provinciales. Acá en Entre Ríos está la cadena DAR, que tiene al menos 1 o 2 superficies intermedias en cada una de las 7 grandes ciudades que tiene la provincia. Eh, el grado de madurez o declinación del producto o del servicio. La pizzería es un producto recontra maduro que no declina, pero que todo el mundo conoce y que no tiene demasiado secreto tecnológico. Tengo un horno, tengo la posibilidad de hacer de harina y de saber hacer la masa con levadura y tengo una pizzería. ¿Cuánto puedo crecer? ¿Hasta dónde puedo? Ahora, si estoy en otro rubro, qué sé yo.
hay una expansión de actividades. Entonces, si mi rubro es metalúrgico y lo que hago es naves industriales, hoy en mi provincia están en expansión porque se están instalando empresas. Entonces necesitan comprar terrenos, hacer movimiento de suelo y hacer grandes naves, grandes o no tan grandes, qué sé yo. Los costos de entrada y de salida. Yo me quiero salir, estoy en un rubro determinado, tengo una farmacia, supongamos, y me ponen un Pharmacity cerca, o me ponen una farmacia de la cadena Villegas, o de las de Doctor Ahorro, que son competencias, son cadenas grandes, y yo soy solo un farmacéutico. Yo puedo salir si quiero, sí, pero ¿cuál es el costo? Tengo que salirme del rubro, no me puedo ir a otro lado tan fácil, no tengo una cadena, y tengo un montón de mercadería que a quién se la vendo. ¿Qué hago? ¿Un remate? ¿Liquidación? ¿Saldos de liquidación? ¿Liquidación por fin de temporada o liquidación por cierre? Habrán visto negocios que liquidan por cierre. Las barreras emocionales, este negocio lo tuve siempre, desde que mi abuelo lo fundó y entonces no me voy a salir, qué sé yo. Restricciones gubernamentales o sociales, acá no puedo entrar o acá no se puede hacer porque la sociedad no me lo permite. Restricción social, quiero poner un kiosco en un barrio indigente con problemas de seguridad, me van a afanar todos los días. Entonces tengo que hacer del kiosco una fortaleza, tengo reja, es más incómodo comprar ese kiosco o simplemente no me habilita el gobierno local, qué sé yo. Bueno, estos son variables típicas de cuando analizo en Porter los competidores actuales. Cuando miro los competidores potenciales, los que hoy no están pero pueden venir, tengo que ver las barreras de entrada. ¿Cuán caro, cuán difícil es, qué tipo de barreras es para que alguien venga a hacer en mi... Yo quiero poner un negocio en esta ciudad, pero resulta que no hay locales vacíos, no hay terrenos. Entonces, la entrada, el acceso inmobiliario a mi negocio en esta ciudad es difícil. Es una barrera de entrada. O hay regulaciones. Poder habilitar un negocio en esta ciudad es difícil porque el municipio, por lo que sea. O niveles de escala. Yo puedo entrar con una nueva farmacia, pero resulta que está plagado de cadena de farmacia. ¿Qué voy a poner al lado de Pharmacity? No es tan fácil. ¿Cómo me diferencio? ¿Qué tipo de patente o marca tengo posicionada? ¿Qué inversión necesito? ¿Cuál es la barrera de entrada? Yo que quiero competir, quiero ingresar a un mercado donde ya hay otros competidores. ¿Qué acceso a los canales de distribución? En una época era muy clásico. Si yo quería joder a un nuevo kiosco, a un nuevo canal, a un nuevo mayorista, lo que hacía era me arreglaba con los camioneros que hacían el reparto para que no le repartan. Gastaba fortunas en esa coima a los camioneros, pero no le dejaba canales de distribución o de aprovisionamiento a quien yo quería joder. O yo tenía canales de distribución exclusivos y tenía copado el ambiente y chao. Bien, la localización, el acceso a subsidios. Resulta que yo tengo una cadena de, no sé, inmobiliarias y como tengo algún acuerdo con el municipio o con el Consejo Deliberante, recibo subsidios. O puedo hacer loteos en terrenos que no deberían estar habilitados, en humedales, cosa que sucede en casi todas las ciudades del país. Reacción de los competidores. Yo quiero ingresar, pero resulta que los que están me toman represalia, me mandan matones, hacen estrategias defensivas, hacen guerra de precios, típico de las aerolíneas. Las aerolíneas, ¿cómo empezaron a competir algunas aerolíneas cuando vieron que se les frustraban los negocios? ¿Cómo compitió Level contra Iberia? Bajando los precios, bajando el servicio también. Las famosas low cost generaron guerra de precios. Algunas terminaron bastante mal. Los combos, la guerra de precios. Hay 50 pizzerías, entonces todas cobran la pizza más barata. Una la cobra 15.000, el de al lado dice yo le voy a cobrar 14.500. Sí, pero eso es a expensas de tu rentabilidad. Bien,
la capacidad de endeudamiento, cuánta espalda tiene financiera el que va a llegar, cuánto tiempo puede esperar para instalarse. Yo puedo instalarme y esperar 2 años hasta que a que esto me dé renta. Mientras tanto, tengo espalda financiera. La otra cuestión, los productos sustitutos. Si yo vendo relojes y de repente vienen los celulares, que lo primero que te dan en la pantalla es la hora. ¿Qué puede pasar? Que el producto celular, móvil, esto, perdón, este móvil, tiene un reloj incorporado mucho más versátil que el reloj que yo puedo llevar en la muñeca. De hecho, yo dejé de usar el reloj de la muñeca, antes usaba, ahora lo dejé de usar, y miro la hora en mi celular, en mi móvil. ¿Qué sé yo? La firma Pirelli acaba de sacar al mercado unas cubiertas que no se desinflan aunque tengan pichadura. Son como las cubiertas de las bicicletas deportivas. Las bicicletas deportivas tienen como una suerte de gas adentro, se las infla con un gas que si tienen un pinchazo, el gas sella la entrada y no se desinfla. Tarda un par de días en desinflarse, pero yo puedo terminar la carrera o puedo terminar el paseo que estoy haciendo. Bueno, con los vehículos pasa lo mismo. Entonces, si yo tengo un pinchazo en la ruta, no es que se me desinfla y quedo en medio de la ruta parado. Tengo tiempo y ver para estar ya en mi casa o poder llevar la cubierta una gomería o lo que fuese. Esto es un producto sustituto de las cámaras y de las cubiertas convencionales. Qué sé yo si va a tener éxito, pero lo intenta. Los precios del producto sustituto. ¿Es más caro o es más barato? La accesibilidad. Se consigue en todos lados. Hoy en día celulares hay por donde pidan, no es ninguna cosa extraña. La obsolescencia que generan sobre los productos que tengo hoy. Y el costo del cambio. Resulta que tengo, no sé, un Samsung y quiero cambiar a un iPhone o viceversa, y entonces eso tiene un costo. No solamente un costo en dinero, tiene un costo en acostumbrarme, porque las pantallas, los recursos, las aplicaciones se ven distintos y se resuelven con distintos botones. Y hasta que me acostumbre, eso tiene un costo. Sigo con Porter. Los proveedores y los clientes, esto lo saben ustedes mejor que yo, si los proveedores se concentran y me piden un determinado volumen de compra, yo necesito consumir 10 unidades por mes y me dicen, por menos de 100 no te hago descuento. ¿Qué hago? Los productos diferenciados que puedan tener. ¿Cuánto me cuesta si cambio de proveedor? No, no te compro más. Sí, pero tengo que ir al otro que tiene una serie de costos. Simplemente abrirle una cuenta corriente es un lío. Cuando mi proveedor ve que lo mío es un buen negocio, entonces intenta integrarse hacia adelante y ocuparse él. Yo soy una carnicería y compro en los frigoríficos, compro pollo y vendo pollo. Pero resulta que ahora los frigoríficos, al menos en mi ciudad, descubrieron que se pueden integrar hacia adelante. Entonces ponen negocios donde ellos venden directamente sus propios pollos. Y tienen un éxito fabuloso porque tienen más fresca la mercadería, de primera mano y más barata. Entonces, esos proveedores me están matando. La información que posee el proveedor sobre mí. Me conoce la contabilidad, me conoce todo, sabe dónde tengo cuenta bancaria, si debo o no debo, si tengo un crédito difícil, que sabe todo. Entonces, me va a especular. El producto no es almacenable, mi proveedor me vende mercadería que no puedo yo estoquearla porque es perecedera. Entonces, bueno, yo necesito que el tipo tenga o cadena de frío o lo que sea, y necesito que sea ese el proveedor o no. Lo contrario con los clientes. Cuando los clientes están concentrados, cuando tengo un único cliente, yo creo haberles contado el ejemplo de Molino San José, que empezó a fabricar hace unos años fideos secos y le vendía todo a Carrefour. Hasta que un día Carrefour le dijo, mira, te vengo pagando el kilo de fideos 100 pesos. A partir de mañana te lo voy a pagar 40. No, bueno, a partir de mañana 40. Si no, vendele a otro. ¿Y qué tuvo que hacer? Venderle a otro.
pero tuvo un año y pico de reconversión que le costó muchísimo. El volumen de compras, me compran menos, o me compran mucho más, como los chinos. Acá está eclosionando en el ámbito agropecuario, está en el ámbito de frutihortícolas, las frutas secas, está teniendo mucho éxito en los chacareros entrerrianos la producción de nuez pecan. Todos ponen árboles de nuez pecan, es una inversión, ¿eh? No es tan fácil, pero bueno, todos ponen nuez pecan o todos los que están poniendo nuez pecan tienen la ilusión de que una vez que el árbol empieza a producir, le van a vender a China, van a exportar a China. Se requieren 20 años más del crecimiento que hoy tiene el pecan en Argentina, particularmente en las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, que son las tres provincias más productoras. Algo también hay en Tucumán y en Santiago del Estero, pero principalmente Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Se necesitan 20 años más para que Argentina pueda tener suficiente volumen en nuez pecan para venderla a los chinos, porque los chinos no te compran de a 10 kilos, te compran de a 10 millones o 10.000 toneladas. Y el país no llegó todavía a producir 1.500 toneladas. El país entero. Y encima, por una cuestión de precio, de facilidad, de sanidad y qué sé yo qué, es más fácil lo poco que produce el país venderlo en cualquier dietética del barrio que exportárselo a los chinos, que es todo un kilómetro. Si mi producto es no diferenciado, si yo vendo algo muy diferenciado, algo muy especial, mi cliente tiene que venir a mí. Pero si yo vendo, qué sé yo, no sé, escarapela, cualquiera hace escarapela, me la compran a mí o se la compran al vecino de enfrente. El bajo costo de cambio para el cliente no le pasa gran cosa si me cambia a mí como proveedor. La amenaza de integración hacia atrás, lo que les dije, los frigoríficos, lo que creo que les conté este ejemplo, los frigoríficos avícolas entrerrianos, el insumo principal y uno de sus costos principales es el maíz y la soja para el alimento balanceado. Cada vez que había aumento o incremento del valor internacional de la soja y de el maíz, ¿qué hacían los chacareros? Le venden soja y maíz a los exportadores, que le venden a China, qué sé yo, a Arabia Saudita, no a los avícolas de acá. Entonces los avícolas tenían unos incrementos y unas faltantes rabiosos. ¿Qué empezaron a hacer? Comprar o alquilar campos y sembrar su propia soja, su propio maíz. Esa es la integración hacia atrás. Que el producto sea almacenable. ¿Mm? Si yo vendo, qué sé yo, latas de cerveza, y una lata de cerveza, mi cliente no la vendió, la almacena. No es que se le pudre. Entonces la almacena y tiene stock y la puede vender a nuevo precio cuando quiera. La información que mi cliente tiene respecto de mi capacidad. Y las fuerzas llamadas de frontera, las organizaciones de consumidores o las organizaciones sociales o ambientales, qué sé yo. Este, soy un vivero, vendo plantas. Hasta hace poco era un buen negocio, era un lindo negocio. Y era considerado un negocio verde. Hoy tienen problemas con las organizaciones ambientales, porque los ambientalistas ahora defienden, y está muy bien, defienden la implantación de vegetales originarios, o sea, de plantas de la zona. No quieren que vos plantes árboles de eucalipto, quieren que plantes ñandúay o que plantes espinillo o que plantes tala, que son árboles típicos de acá, oriundos de acá, mientras que el pino, el eucalipto, etcétera, son importados de Europa. Entonces, por una cuestión ambiental, hoy si pones un vivero, vienen los ambientalistas y te presionan, a veces de buen modo, a veces no tanto, para que tengas plantas originarias. Y están proliferando. En este momento hay varios viveros que se están reconvirtiendo. Hasta acá, Porter. Vamos a parar acá. Voy a dejar de compartir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá está. Y nos quedan unos 20 minutos. Yo les voy a proponer
para nos volvemos a encontrar, salvo Magalí, que va a estar, espero que más feliz que hoy. eh, Salvo Magalí, todos los demás, y más Andrés, que hoy no estuvo, nos vamos a encontrar el miércoles de la semana que viene. Yo les voy a dar un texto, un plan estratégico de verdad. Lo puedo vincular teniendo en cuenta dos cosas. Primero, que lo escribí yo, y es un plan estratégico real, el que les vengo hablando, de la Bolsa de Cereales de la provincia de Entre Ríos. No es un plan estratégico que pueda circular en los medios, porque es propiedad intelectual de la Bolsa de Cereales, que me pagó por tener eso. Pero confío en que ustedes no lo van a andar difundiendo, no van a ponerlo en internet, ni en Instagram, ni van a hacer ninguna pavada así. Tiene ciertas cosas típicas, pero también tiene cosas muy atípicas. El tipo de organización es atípico. Una bolsa de cereales es una asociación civil, o sea, es una organización sin fines de lucro, cuyos asociados no son personas, son empresas. Cada una de esas empresas se dedica a alguna actividad agropecuaria. En general son consignatarios de hacienda, consignatarios de cereales, acopiadores de cereales, básicamente de arroz, de soja, de maíz, de trigo, de vacas, de porcinos, de la industria avícola, de todo lo que se come, pero en la etapa agropecuaria, en la etapa inicial de producción, donde se hacen los pollitos o donde se crían las vacas, no la carnicería. Aunque algunas de estas empresas tienen cadenas de supermercados, todo, pero en tanto socios de la bolsa de cereales, estas empresas crearon esa bolsa para asegurarse los negocios, compaginar y hacer una suerte de clúster, de pool, para que los negocios agropecuarios entrerrianos tengan mejor salida para la exportación, mejor calidad de venta, arbitren los precios, los valores. ¿Sí? Si vendo, a cuánto vendo el quintal o la tonelada de soja, a cuánto la tonelada de arroz. Y si bien es libre oferta y demanda, se establecen parámetros. Estos parámetros se establecen teniendo en cuenta el precio internacional, teniendo en cuenta el precio nacional de las bolsas de cereales de Rosario, de Santa Fe, de Buenos Aires, que son las bolsas colegas, como en Rosario y en Santa Fe, en toda la provincia de Santa Fe, en Córdoba y en Buenos Aires también se siembra soja, entonces hay bolsas que hacen lo mismo que en Entre Ríos y están ahí. Entonces es una empresa atípica, no es como las empresas de ustedes que tienen un servicio o un producto en forma directa y le llegan al cliente en forma directa. Es más, en estas bolsas están los productores, los que siembran trigo, cosechan trigo y lo venden, los intermediarios que consignan y tienen silos donde embolsan el trigo, y los exportadores, los clientes finales, los que compran ese trigo y se lo venden a los chinos o lo embarcan o a las aceiteras que están en Rosario, etc. Entonces es una organización atípica, relativamente chica, porque tiene 80 socios. Es como un club exclusivo de gente que se dedica a eso, que mueve mucho dinero, mucho capital, que también da servicio interno por la ley nacional de circulación de mercadería y por leyes provinciales, tienen que pagar una serie de sellos. Cada vez que hacen un contrato de compra y venta se paga un impuesto a los sellos, etcétera. La propia bolsa se encarga, tiene una empleada dedicada a la producción de los sellos, a certificar que todos los que intervienen en un contrato no sean truchos, que estén, o sea, hacer un análisis de los proveedores y de los clientes. No cualquier, si yo siembro trigo en cantidad y quiero entrar ahí, me hacen todo un análisis para hacerme socio de eso. Tengo que ser una sociedad, no puedo ser un particular, no puedo ser un cuentapropista ni un autónomo, tengo que ser una sociedad de algún tipo. Bueno, esta es la característica de la empresa, el tipo de la organización a la que le hicimos el planeamiento estratégico.
El laburo comenzó revisando la misión, revisando la visión. Ahí tuve el primer ruido, porque la misión más o menos todos la tenían claro y se refrendó fácil. Hicimos un taller para eso. La visión fue un poco más lío, porque juntarles las cabezas no era fácil. Vos lo juntás, además lo juntás para hacer un taller y se ponían a hablar de negocio, en vez de hablar de con las consignas del taller que yo quería. Pero bueno, son parte de las dificultades de un consultor. Y, eh, y les costaba organizar su visión más allá de la conflictividad política en la que estaban. El momento en el que se hizo fue 2022 y se terminó en febrero del 2023, febrero-marzo del 2023, y todo el 2022 fue el final o la segunda parte del gobierno de Alberto Fernández, del gobierno peronista anterior, que para el campo fue un desastre. No estoy criticando ni a Alberto Fernández, ni al peronismo, ni nada. Estoy diciendo, desde el punto de vista objetivo, las políticas públicas de ese gobierno para el sector agropecuario fueron muy negativas, con altas tasas de retención de dinero, con altos impuestos, con agresiones políticas. Bueno, y esto se vivía muchísimo en Entre Ríos. Entonces, cuando uno les hablaba de visión y los tipos trataban de pensar en el futuro, lo que pensaban era que se vayan a la miércoles los peronistas. Eso era la visión. No estoy diciendo que tuvieran razón, estoy diciendo es lo que me pasaba. Yo trataba de que no, que piensen en mercados, que miren lo que pasaba en otro lado. No. El único día en que estábamos en un taller y se armó, salió de la inmediatez política argentina, fue en un momento, en el 2000, mediados de 2022, en el que ya declarada la guerra de Rusia y Ucrania, como Ucrania es un competidor de Argentina porque produce mucho trigo, no tanto soja, pero trigo y cereales produce muchísimo y de altísima calidad, y era proveedor de África. En un momento salieron de eso y dijeron, bueno, les está yendo mal a los ucranianos porque los rusos le bloquean los puertos, no pueden vender lo que tienen. Es nuestra oportunidad, nuestra visión de venderle a África. Egipto le compra trigo a Ucrania. ¿Por qué no le puede comprar a Argentina? Dijo uno. Pero ahí quedaron. Siguen sin venderle a Egipto. Los ucranianos lograron destrabar el puerto de Sebastopol, entonces sí le venden, no, Sebastopol no, el otro, Odessa, entonces sí le venden trigo con barcos custodiados, con un quilombo de todo tipo, pero venden trigo a Egipto y a otros. Así que Ucrania logró recomponerse pese a la guerra. Eh, Ese fue el único momento en el que pudieron sobreponerse a la bronca política que tenían con la situación nacional de entonces. En ese contexto se hizo este plan estratégico y yo se los voy a pasar, se los voy a subir a la plataforma y les voy a dar una serie de consignas. Además, ese plan estratégico, para más que hacer un diagnóstico clásico, un análisis de entorno o eso es lo que estamos viendo, lo que hizo, y por eso se los doy, lo que se hizo fue un análisis de las variables más críticas o variables clave y del juego entre actores. Y eso se hizo en talleres participativos. La propia organización en la ciudad de Paraná tiene un salón muy cómodo, muy lindo, donde podés tener sillas y sillones, y hay micrófonos y hay pantallas y qué sé yo qué, es para un salón de convenciones. Usamos ese salón para reunir, de los 82 socios vinieron unos 40 y pico, casi 50, bien representativa la muestra, y yo les hice trabajos grupales para que con una serie de preguntas disparadoras y de definiciones grupales fueran construyendo y ponderando un conjunto de variables que previamente yo había indagado en entrevistas personales. Bueno, es una metodología prospectiva, que yo de paso se las pongo a ustedes a disposición en este texto que pretendo que lean, para darle sustento a lo que nos viene, a lo que nos está quedando por delante en el curso. En base a eso surgieron 9 líneas directrices, ¿sí? Lo que todavía no está en el
en el PowerPoint que estábamos recién, íbamos a llegar a la fase 2, que más o menos la pueden imaginar, que es la fase de decisiones estratégicas, las líneas directrices. Entonces, estos decidieron cosas que tienen que ver con la gestión externa de la bolsa, con la gestión interna, con el desarrollo del personal, con la incorporación de nuevos clientes, con la educación, con el vínculo y la gobernanza, con el vínculo con el Estado, etcétera. Esas fueron sus líneas directrices, 9 dimensiones directrices. Dentro de cada una de esas 9 seleccionamos variables y para cada variable, al final del documento, lo van a poder ver, para cada variable hay objetivos estratégicos que están desplegados como programas o como planes. Está el objetivo, los responsables, la cantidad, los tiempos, los indicadores, etcétera. Entonces, no es un gran plan, es lo mejor que pude hacer yo en ese contexto. Les gustó muchísimo, pero después, por distintas razones, las razones fueron de política interna, había una puja política y por estatuto tenían que cambiar la comisión directiva y ganó la comisión directiva que mientras habíamos hecho el plan estratégico eran los opositores. Entonces, como buenos opositores, me llamaron, me explicaron que ellos iban a tener muy en cuenta el plan estratégico, etcétera, etcétera, pero la realidad es que no lo tomaron en cuenta. Yo me puse a disposición, pero bueno, la verdad es que no lo tomaron en cuenta. Hacen algunas cosas de las que están ahí escritas, sí las hacen. Por ejemplo, hay un rubro de educación donde ellos tratan de formar mandos medios, operativos para sus empresas, les hacen cursos a esa gente y ellos financian esos cursos. También hablaban de tecnificarse y han desarrollado un sistema que se llama CIBER, Sistema de Información de la Bolsa de Entre Ríos, que es la sigla CIBER, eh, que tiene mucha versatilidad y tiene buen nivel tecnológico e incluso los pronósticos y las proyecciones de mercado que da son usados por otros medios. Ellos suben a la web los pronósticos y proyecciones del ciber y el gobierno de Entre Ríos o las otras cámaras empresarias o algunos clientes o gente que quiere ver cómo viene la mano y cómo está el precio, entonces entra ahí y ve estas informaciones que produce el ciber. Está muy bueno. Hay información climática, la producción agropecuaria es muy sensible. Una de las variables críticas es el clima. Si yo siembro algo y hay sequía, me quedo sin maíz, me quedo sin trigo, me quedo sin soja. O al contrario, si hay demasiada humedad, se me pudre la soja o no la puedo cosechar nunca. O si hay plagas, como hubo hace 2 años con el maíz, que hubo un insecto que se llama chicharrita que se comía el maíz, entonces y que fue una plaga realmente, y no había agroquímicos contra eso, porque además queda adentro de la mazorca, por lo tanto, imposible de combatir, y la chicharrita se comió cientos de toneladas del maíz en el país, y fue una pésima cosecha. Bueno, etcétera, etcétera. Todas estas cosas hacen a este plan estratégico que yo se los voy a dar, ahora me dicen si se los paso por mail o se los subo a la plataforma o cómo. Y lo que les voy a pedir es que le peguen una mirada. Tiene un resumen ejecutivo, o sea que al comienzo leen el resumen ejecutivo y saben más o menos de qué se trata. Tiene una parte interesante, atractiva al final, donde están las 9 dimensiones hechas como un círculo, y luego está en hojas apaisadas, están los planes estratégicos para cada uno de los objetivos de cada dimensión. Cada dimensión tiene un montón de objetivos, cada objetivo tiene un plan. Entonces eso lo miran y se van a dar rápidamente cuenta. ¿Qué les voy a ir explicando lo que es un plan si ahí tienen un ejemplo? Además de lo que ustedes ya saben de hacer planes y proyectos, algunos de ustedes son ingenieros, saben un montón de proyectos, además de eso, ahí van a tener un ejemplo concreto y prefiero que lo miren así en vez de yo tenerlo que explicar largamente. Y la idea es que traten de entender cómo se hizo, cómo está ahí relatada y presentada la selección de variables, por qué se llegan a esas 9 dimensiones y no a otras. Que le den una mirada así, no me hace falta que lean el detalle, hagan una lectura en diagonal. Si quieren se lo cargan al chat GPT y le piden, dame las variables y cómo se...
construyeron variables, o decime cómo están armados los... Me importa un rábano, háganlo como quieran, como les resulte más barato, ¿sí? O más fácil, o más divertido. Yo les pongo a disposición el texto para que ustedes lo utilicen. Y que el miércoles de la semana que viene podamos conversar a partir de eso. Sacar algunas lecciones, che, qué bueno era esto. O me digan, profesor, usted hizo esto y es una pavada, usted se equivocó ahí, tal cosa. ¿Cómo les va a decir? Lo que sea, lo que sea. Yo, a mí me gustó hacer el laburo, pero no estoy orgulloso por los resultados, porque los resultados fueron de bajo impacto en la implementación, muy bajo impacto. Entonces, la fase analítica la cumplí, creo que bien, la fase decisoria de planning también bien, pero la fase de implantación falló totalmente. De hecho, no logré convencer a 80 tipos o a la comisión directiva, que son 15, no logré convencer a 15 tipos del que eso que habían producido ellos, el que yo solamente había sistematizado, podía ser una herramienta de su gestión interesante. El fracaso es mío, es de ellos, pero también es mío. Entonces, les doy el material para que ustedes lo juzguen y vean que no todo es bonito, no todo brilla, no todo es concepto, no todo es esa cosa que en la primera clase parecía que me estaba yendo a la estratosfera. Acá hay datos concretos, hay talleres concretos, hay preguntas específicas de indagación bien concretas. Es un poco largo el Profe, texto. Sí, yo Magalí. me despido hasta el otro lunes, el lunes primero creo que sería. Perfecto. A Recién vos, ahí. cuando puedas, si tenés tiempo, lee lo que estoy mandando y si no, no pasa nada. Ok, ¿Estamos? Que bueno, tengas mucha suerte y que te haga muy feliz gracias, tu papá. chao, Manda buenas fotos de la noches. boda. Después Les manda mando fotos de foto, la les mando boda. foto. Ahora les mando foto de lo que Dale. estaba haciendo acá mientras, así Bueno, ven. Chao. gracias. Chao, chao. Bueno, entonces, eh, se los voy a mandar al mail como adjunto y también lo voy a subir en, en la plataforma para que lo puedan bajar de ahí lo que les resulte más cómodo. Les pido que lo miren respetuosamente. Si no les gusta, que hagan anotaciones las que puedan. No estoy pretendiendo que se pasen 5 horas haciendo. Denle media hora, una hora, un rato del tiempo. Ahora viene un fin de semana largo, qué sé yo. En el momento que crean conveniente. Creo que les puede resultar interesante, aunque el rubro no tiene nada que ver con lo de ustedes. Justamente lo elegí. Les podría dar otros planes estratégicos, pero este es desafiante por la naturaleza de la organización, porque elegí estrategias de consultoría distintas o más o menos diferenciadas, porque mezclé planeamiento tradicional con prospectiva sin que los tipos lo supieran, no tenían por qué saber lo que yo estaba haciendo. Entonces, hice juegos de todo ese tipo. Creo que salió bien como producto, solo que no se implantó, o se implantó muy parcialmente. Mírenlo. Se los pido, se los doy como consigna de trabajo. Háganse anotaciones. En el próximo miércoles vamos a hacer una ronda de comentarios de eso y aparte de las críticas que le puedan hacer, vamos a tratar de tomar qué elementos técnicos de un planeamiento ustedes rescatan de ahí para ordenarlos en virtud de los temas que venimos viendo y de los temas que nos falta ver. Y luego sí, con los temas que nos falte ver, eso va a ser la quinta clase. Así que a partir de la sexta y hasta la novena, las 3 clases siguientes, vamos a ver prospectiva, vamos a ver variables, vamos a ver actores, pero ya lo vamos a ver montándonos sobre el ejercicio que ustedes decidan hacer. Yo les pedí que se organicen para hacer un ejercicio o en algo propio, personal, o en algo en grupo, algo real o algo, una empresa inventada, como más les guste. Por lo que escuché hoy, Jocelyn va a hacer una especie de planeamiento de su ampliación, Carlos haría algo, entendí eso, Katia lo mismo y José haría, entendí eso, pero pueden cambiar, lo que ustedes quieran. El miércoles, o sea, de acá al miércoles tienen toda una semana y tienen 2 cosas que hacer. Leer, criticar y anotar lo que hayan aprendido con el ejemplo que les voy a dar. En un rato les paso el mail.
de este planeamiento de la bolsa de cereales. Y la segunda consigna es, el miércoles también me van a decir sobre qué quieren hacer un trabajo, un ejercicio, que será o un ejercicio de FODA o de análisis o de lineamiento estratégico o de alguna o de prospectiva o de alguna de las fases que estamos viendo. Eso sería el ejercicio. Breve, algo que puedan desarrollar en muy pocas carillas. Cuando digo breve, además que lo puedan hacer ustedes, si quieren usen el chat GPT o la inteligencia artificial, no tengo ningún problema, solo que en ese caso les voy a pedir, primero que me digan, que sean honestos, usé el chat GPT. Y segundo, que me digan y me muestren los prompts que usaron, qué instrucciones le dieron al chat GPT, porque eso me da a mí la idea, no de la respuesta del chat, sino de cómo ustedes organizan mentalmente la consulta. Entonces, ahí se vuelve para mí virtuoso el uso de cosas. Estamos usando críticamente, conscientemente la inteligencia artificial y no como un sucedáneo que me resuelva las cosas y nada. Consultas o preguntas hasta acá y vamos cerrando. No, por el momento. Jocelyn o Katia, dale. No, por mi parte, nada. Por el momento, nada. Bueno, muy bien. Katia, No tengo consultas por el momento. bueno, muy bien. ¿Vos, José? Es bastante contenido, es bastante teoría, así que esperamos el documento. Vamos a ver qué sale de ahí. Miren, chicos, yo les dije que las lecturas, salvo esta, que esta sí se las doy como una lectura que quiero que hagan, las demás no son obligatorias, ¿sí? Yo ya se los expliqué. Yo no les voy a tomar un examen de qué dice tal autor, de eso me parece una pavada. A nivel de posgrado, por lo menos una pavada. Nada de eso. Yo no quiero ser, ya de hecho, lo que hace la Facultad Regional Delta, de que la totalidad de la carga horaria hay que hacerla online o presencial, ya eso para mí es no digo un abuso, pero es muy fuerte. En otros lados se hace menos carga horaria y se deja más asincrónico, más trabajo en el hogar de lo que tiene que resolver el alumno. Pero bueno, acá hay una decisión institucional de que se haga así y yo la respeto. Por eso tenemos tantas clases. ¿Sí? Este mismo curso en otras regionales se hace con 4 o 5 clases y sobra. Y después se hacen tareas en el hogar. Yo acá mucha tarea en el hogar no le voy a dar. Así como ahora les doy para que lean eso, vamos a ir resolviendo cosas el miércoles. Y cuando les pido que hagamos cosas, probablemente la última clase sea la clase de elaboración del texto. En vez de que lo tengan que hacer después en sus casas, probablemente si podemos y ustedes quieren, lo hagamos online y que ustedes usen el chat GPT online, ¿por qué no? Y que después lo expongan online. Si nos da el cuero y el tiempo, o sea, yo no quiero meterme en sus vidas, hacerles complicarle, que salgan pensando, este tipo nos enloquece. No. Pero sí pretendo que, ya que tenemos que cursar la materia y la tienen que aprobar, que de todas estas cosas ustedes saquen algunas ideas básicas que puedan entender algo de la coherencia difusa que yo estoy dando. Yo a propósito, en vez de darles todo ordenadito así, yo voy mechando cosas y cada tanto doy pistas para el ordenamiento. ¿Mm? Empecé hablando del entorno, de la temporalidad, bueno, ahora lo ubicamos y lo ponemos como pista del análisis específico de entorno como primer fase del análisis estratégico y les voy a dar un ejemplo. Yo opero así, ese es mi modo de construcción didáctica. Espero que no les enloquezca. Gente, si no hay más comentarios, los invito a, ya nos vamos despidiendo, estamos a 9 minutos del final. Les agradezco que sigan teniéndome paciencia. Aguanten, recién vamos por la 4ª clase, faltan 5, vamos todavía. O bien se casan como hace Magalí y entonces zafan de 1 o 2 clases, o se la bancan. Bueno, no tengo otro comentario. En un rato les mando por mail entonces ese ejercicio. Bánquenlo, mírenlo con cariño, se toman unos buenos mates,
hagan algo a la tarea, si no les agrada, pónganle un contexto agradable, ¿eh? Si les gusta el mate, el coso, si les gusta la Coca-Cola o la cerveza, se ponen un vaso de cerveza y empiezan a hojear el PowerPoint, ¿eh? O una barrita de chocolate o qué sé yo. No sé, háganlo como puedan, pero les pido que lo hagan. Bueno, es un gusto, como todas las veces, los despido. Espero que quede la grabación, la voy a subir para que la pueda ver Andrés y nos estamos viendo. Chao. Gracias, vemos. profesor. Hasta luego. Hasta luego, todo, chao.